Buenos días a todos. Bienvenidos al webinar de Proyecto Teens, grabado en Hungría. Quiero dar el bienvenido a nuestros huéspedes y a los jóvenes húngaros que están con nosotros, también a nuestros participantes del exterior. Este webinar se concentrará sobre las noticias falsas. Tendremos 3 presentaciones. Nuestro primer invitado es Zoner Zilar, un ex editor de Heti Balázs, un semanal político húngaro. Actualmente, en cambio, es responsable de las comunicaciones del orden de los jesuitas en Hungría. Tendremos también las presentaciones de Zita Zizak y Katalin Prokop, editoras de las revistas online Schweizer y Ciudad Nueva. Además, Katalin enseña comunicación a los estudiantes de idioma extranjero en las escuelas superiores. Las noticias falsas pueden ser definidas como intencionalmente falsas o con contenido engañoso, publicadas con el objetivo de difundir propaganda y de engañar a las personas. Tales artículos no apuntan al entretenimiento, sino que persiguen intereses políticos u otros beneficios y al abuso de las personas. La cultura del miedo es punible en la cárcel en muchos países, también en Hungría. Punible también con la detención hasta 3 años. Ahora quiero dar la palabra a Zilar. Por favor, Zilar, preséntate, dinos algo de ti, de tu carrera como periodista y también de tu motivación con respecto a este argumento. Gracias. Me gustaría empezar diciendo que si pusiéramos juntos Lila, Mako, Matías y Lorin, tendríamos al Zolin Zilar de hace 25 o 30 años atrás, porque Lila dijo que le interesa el tema. Laco dijo, bueno, acabo de escribir un artículo. Matías busca las noticias en los periódicos, en las revistas impresas. Lorin comenzará a estudiar comunicación, pero también le gustaría hacer experiencias en periodismo. Entonces, esta combinación de experiencias es justamente con la que comencé mi carrera. Escribí un artículo en el periódico de la escuela secundaria. Me interesaba mucho, pero no tenía una formación para periodista. Luego trabajé varios años como periodista, pero yo no me consideraba como tal. Me veía más bien como alguien que escribía artículos en periódicos y revistas. Quiero evocar un recuerdo. Hace 30 años fui a Irlanda con un amigo y la persona que nos iba a hospedar nos vino a buscar. Durante todo el viaje hice muchísimas preguntas y a la pregunta número 36 esta persona, que era un sacerdote, se dirigió a mí y bromeando me dijo, «Haceme la próxima pregunta, por favor». Obviamente me estaba bromeando. Yo estaba sentado y hacía constantemente preguntas. Se podría pensar que si alguien es periodista, entonces no es sorprendente que haga tantas preguntas. Y si alguno tiene preguntas, es realmente importante tener el coraje de hacerlas. Pero la historia es un poco más complicada, porque mi amigo, el que viajaba conmigo, estuvo en silencio todo el viaje, pero también él se convirtió en periodista. Creo que la lección de esta historia es que es realmente importante ser suficientemente valiente como para hacer preguntas, pero también es importante observar lo que sucede a nuestro alrededor y luego poder escribir un artículo sobre esos temas. Me gustaría continuar y cerrar el discurso sobre mi carrera. Inicié mi carrera en Ember, un periódico católico quincenal o mensual, pero en realidad no quería ser periodista, quería expresar solo lo que yo pensaba sobre la iglesia. Mientras pasaban los años y escribí artículos para los periódicos, fui descubierto por otros periódicos, entre ellos el Maynard Menser, justamente el periódico que me pidió ser periodista. Por lo tanto, dejé de enseñar inglés e inicié mi carrera de periodista. Trabajé durante 17 años para Heti Balázs y ahora trabajo para la Oficina de Comunicación del Orden de Jesuitas.
Tengo que decir que ser profesor y ser periodista es muy parecido, porque ¿qué hacen los profesores? Tratan de comprender temas muy complicados y tratan de transmitir el mensaje de forma sencilla a los alumnos. Esto es exactamente lo que hacen los periodistas. Tratan de comprender, por ejemplo, la pandemia del COVID y tratan de hacer llegar el mensaje tanto a los laicos como a los médicos, que están mucho más familiarizados con ciertos temas. De hecho, podría definir mi carrera como algo entre la enseñanza, el periodismo y la comunicación. También creo que es muy importante mencionar que soy marido y padre de 4 hijos, porque para mí esto es una parte integral e importante de mi identidad. Ahora les pido que enciendan sus micrófonos. Quería decirles que hoy en el mundo pasó algo muy importante que se publicó en todos los periódicos. Quisiera entonces que busquen esta noticia. Tienen 30 segundos de tiempo. Porque mientras estaba preparando esta ponencia, la noticia fue publicada en todos los periódicos del mundo. Lo pueden hacer utilizando el teléfono, internet o con el motor de búsqueda web compartido en cualquier ficha. Ahora quisiera que se detengan. En realidad era un engaño. Por lo que yo sé, no hay ninguna noticia relevante por la cual es necesario buscar noticias falsas. Pero lo que me interesa es cuáles son los medios de comunicación que han utilizado para buscar esta noticia. Lilian, por favor, enciende tu micrófono. ¿Qué tipos de medios has elegido? Quería controlar en el sitio web Index, pero mi computadora no pudo descargar la página, no sé por qué razón. No hay problema. Para mí esto es suficiente. Entonces dijiste Index. Lajo, en realidad no tenía idea dónde buscar. Ok, ahora que estamos hablando, ¿qué tipo de medio de comunicación hubiera elegido? ¿Las redes sociales? ¿Un medio de comunicación tradicional? ¿O todavía no has comenzado a pensar? En Facebook. Ok. No hay una respuesta justa o equivocada a esta pregunta. Gracias. Matías. Pues bien, como se dijo que la noticia dio la vuelta al mundo, abrí el Frankfurter Allgemeine Zeitung. Si bien mi nivel de alemán no es bueno, pero es suficiente para comprender lo que pasa en el mundo. Muy bien, gracias. Ahora es el turno de Loring. Yo abrí HBG y allí busqué esta noticia clamorosa. Muy bien. Entonces sintetizo. 3 de 4 eran medios de comunicación tradicional, que son escritos por periodistas, que se imprimen. En la prensa se pueden encontrar este tipo de producto, quién lo publica y los detalles para el contacto. Por lo tanto, estos son medios de comunicación que presumiblemente no contienen noticias falsas. En este momento somos 4. El grupo es relativamente pequeño. Si fuéramos 20 o 30, obviamente sería mejor. Hice este juego 2 o 3 veces. Muchas personas fueron a las redes sociales e ingresaron en el mundo de las redes sociales. Entonces allí pudimos hablar de muchas cosas. ¿Cuáles son los foros que podemos tomarlos con seriedad? ¿Cuáles en cambio hay que tomarlos con las pinzas? ¿Y cuáles son los foros en cambio que hay que tener en cuenta absolutamente? Bueno, este es un juego para introducir el tema y también que tomen conciencia cuánto es importante de dónde se obtiene nuestra información. Ahora vamos al grano y comencemos a abordar las cuestiones más interesantes. Hagamos un salto en el tiempo. Octubre de 1938, en un mundo donde yo no existía, tampoco mis padres, donde no era tan fácil llegar a Index, HBG o Facebook, porque no existían. Simplemente Internet no existía en aquella época. Los medios de comunicación estaban dominados por la radio. Anoche con mi familia vimos el partido de 1953 entre Inglaterra y Hungría, con resultado 3-6. En Inglaterra existía la televisión, pero en Hungría no existía y la gente la escuchaba a través de la radio. Es realmente difícil pensar cuánto era diferente el mundo y cuándo era distinta la difusión de la información cuando hoy
Por ejemplo, podemos obtener información al instante. Entonces, era el 30 de octubre de 1938 y Orson Welles entró en un estudio de radio con un grupo de actores en el estudio de la CBS Corporation y pusieron en escena la novela ficción de Herbert George Wells, la adaptación radiofónica de La Guerra de los Mundos. ¿Escucharon hablar de Herbert George Wells? ¿Leyeron alguna novela? No es muy conocido, pero no es un problema. Nem ismert szerző, nem baj. Egy tudományos, fantasztikus regényeket írt. Escribía novelas de ciencia ficción y en estas novelas imaginaba que Estados Unidos era atacada por marcianos, pequeños hombres verdes que inundaban el mundo y que el final del mundo era inminente. Los actores fueron tan convincentes en su actuación a través de la radio que incluso hoy en día los medios de comunicación citan como ejemplo clásico para desencadenar un enorme caos. Algunas personas se suicidaron porque el mensaje que se transmitía a través de la radio, el único medio de comunicación confiable en aquella época, era tan fuerte que la gente creía que lo que había escuchado en la radio había sucedido en el mundo. Los periódicos estaban plenos de títulos como "Una onda de terror cubre Estados Unidos, el apocalipsis". Todo esto está conocido por muchas fuentes, pero también hay un sondeo que fue escrito por Edith Claytrill, que también hasta ahora este sondeo se cita en los cursos de formación de los medios y sobre la comunicación como un ejemplo del poder de los medios de comunicación. Sin embargo, el problema de esta historia es que simplemente no era cierta. Porque mientras estaban frente a una noticia falsa, este encuestador descubrió que los periodistas y los profesionistas trataban frases realmente disonantes y que eran solo parcialmente verdaderas. Es decir, se desencadenó el pánico, pero con la forma en que se describió que decenas de miles de personas o cientos millones de personas habían perdido realmente la cabeza y el mundo era enorme caos, esto no era verdadero. La historia era tan exagerada que resultaba absurda. Y esto es un ejemplo de noticia falsa que se escribió sobre otra noticia falsa. Úgyhogy itt az első fake news, az első fake newsról esetét kell rögzítenünk, és innen ugorjunk tovább. Con esto pasamos al siguiente argumento. Las noticias falsas no están necesariamente vinculadas a este tema en particular, y no solo están presentes en esta época política. Los periódicos pueden publicar cosas falsas o engañosas, y esto se aplica a cualquier época. En el pasado, en Hungría, lo que se definía un engaño, en húngaro se denominaba oca del periódico. ¿Han escuchado hablar de esto? ¿Conocen esta expresión? Su origen está en artículos que no habían sido comprobados, y la fuente que no era verificada se etiquetaba como non testatum, una frase en latín. En aquella época los artículos tenían que hacer presente a los lectores que ese artículo no era necesariamente verdadero, y esta abreviatura anti, cuando se pronuncia, suena como ente, que significa oca en alemán, que luego se utilizó en húngaro. Un segundo origen es un proverbio francés que dice vender media oca, es decir, engañar a la gente o transmitir solo la mitad de la verdad. Por lo tanto, se supone que este es el segundo origen de esta expresión. En el mundo del periodismo hay un principio básico muy importante. Cuando yo, como periodista, me entero de una noticia, no basta necesariamente con obtener la información de una sola fuente. Si bien una persona me diga que efectivamente esa sea la verdad, pero puede equivocarse o puede querer venderme algo que no es cierto. Por lo tanto, se tiene que obtener la confirmación de esa noticia de dos fuentes diferentes. También en este caso, esas dos personas podrían equivocarse, pero, según la ley de los grandes números, la posibilidad que la noticia sea falsa es menos probable. Es difícil respetar este principio en el mundo del periodismo,
pero hay que intentarlo. Ya mencioné que hace décadas, en Estados Unidos, la radio era una fuente confiable de medio de comunicación. Por ejemplo, mis padres vivieron bajo el socialismo. Los medios de comunicación socialista engañaban a la gente a través de la propaganda, pero si algo estaba escrito o impreso y aparecía en la primera página de los periódicos, la gente no creía que alguien intentara engañarla intencionalmente. Hoy en día, la confiabilidad de los medios de comunicación se resiente mucho en este mundo moderno, porque estamos inundados de muchísimas noticias. Pero en aquel entonces la gente confiaba en lo que se decía en la radio. Ahora, me refiero a Internet, todo el mundo puede escribir lo que se le ocurre. Por lo tanto, la gente percibe estos hechos de forma diferente. Y quizás no somos tan ingenuos. Y no creemos en todo lo que se escribe en Internet. Pero desde otra perspectiva, la ingenuidad humana es prácticamente eterna y sin fondo. Hay historias similares a las de los marcianos. En Hungría, por ejemplo, había una telenovela brasilera. La protagonista se llamaba Isaura y era una esclava. Y los ciudadanos húngaros iniciaron una recaudación de fondos para librar a esa esclava. También había una serie húngara llamada Entre Amigos, donde había un hombre llamado Baron que tenía cáncer en los pulmones y para quien la gente había comenzado a recaudar dinero. Por supuesto que hubieran sido cosas muy buenas, pero no era necesario en esta situación. Hoy en día la gente puede difundir noticias falsas en las redes sociales, pero también hay que decir que estos casos no se extendieron en todo el país. Me gustaría dar un ejemplo personal de cómo funciona la psique humana. Cuando trabajaba para Magyar Nemzet, mientras caminaba en un pasaje subterráneo, vi a unos chicos y chicas que parecían que formaban parte de un hogar de acogida y vendían postales. Dijeron que iban a apoyar a una organización benéfica con ese dinero y eso me pareció un poco sospechoso. Descubrí en realidad que era todo falso. La organización era falsa, la cuenta bancaria era falsa y solo trataban de engañar a la gente para obtener dinero. Un día, cuando volví a casa, vi a una señora que se acercó a esas personas y les dio 1000 fiorines. Me acerqué a la señora y le dije, disculpe si la molesto, y le expliqué que el día anterior había publicado un artículo sobre cómo todo esto era planificado por una organización falsa y que quería que fuera consciente que estaba dando dinero a una organización falsa. La señora se indignó porque estaba ofendiendo a esos jóvenes agradables. Seguramente no quería dar dinero a una organización falsa, pero lo más importante es que simplemente no quería ser percibida como una persona fácil de engañar y activó inmediatamente un mecanismo de autodefensa para justificar sus acciones e ir más allá de los hechos irracional. Los ejemplos que he mencionado anteriormente pertenecen a la categoría de leyendas urbanas. Otros ponentes se ocuparán de ello con más detalles más adelante, pero sin duda merece la pena mirar los sitios húngaros e internacionales. Por lo tanto, si algo que es publicado por los medios de comunicación y sospechan que no sea cierto, hay algunos expertos que pueden decirles si esa noticia debe tomarse en serio o no. La expresión inglesa fact-checking, verificación de los hechos, tiene un rol similar. Por ejemplo, en el debate presidencial de los Estados Unidos, es habitual que los políticos digan muchas cosas, ciertas o no. A menudo, mientras lo transmiten en tiempo real, con la ayuda de Internet, la gente puede comprobar cada declaración, cada afirmación y decir si es cierta o no. Y así tal vez los políticos se ven en cierto modo obligados a vigilar si están diciendo una mentira, porque saben que pueden ser descubiertos durante la transmisión. La investigación en este ámbito ha verificado que incluso cuando se acude la convicción de las personas con respecto a una sola declaración, las personas que siguen a un determinado político, un político que hace declaraciones de forma regular, por lo general, no serán desanimadas por el hecho que se ha declarado falso.
Veamos el ejemplo de la señora. Si alguien tiene una creencia muy arraigada en alguien que refleja sus propias emociones y pensamientos, entonces sus emociones, una forma irracional de pensar, será simplemente más importante que los propios hechos. Saltamos una parte, no porque no sea importante, sino porque sigue es más importante todavía. Antisemitismo en Alemania Occidental. No me digas, ese era el título. En mi intervención y más adelante hablaremos de las motivaciones políticas, económicas, por las cuales se quiere engañar a la gente. Pero ahora también me gustaría hablar sobre el rol de los servicios secretos, porque después de la Segunda Guerra Mundial hubo una ola de antisemitismo en Alemania. El país estaba dividido en Alemania Occidental y Oriental. Alemania Oriental era la parte socialista, Alemania Occidental la capitalista. Los alemanes occidentales simplemente no entendían cómo podía volver el antisemitismo en un país, porque en ese momento el país estaba haciendo un examen de conciencia. A algunos se les ocurrió la idea que seguramente era obra de los servicios secretos de Alemania Oriental, pero muchos subestimaron estas acusaciones y pensaron que era solo una especulación de algunos periodistas. Sin embargo, tras la reunificación de Alemania y la caída del sistema social alemán oriental, se publicaron los documentos de los archivos de Alemania Oriental que demostraron que el servicio secreto de Alemania Oriental realmente intentó dificultar al máximo la vida de los políticos de Alemania Occidental. A continuación daré un ejemplo sociológico clásico. No sé si han escuchado hablar de los piracianos. Se realizó un sondeo en Hungría, cuyos resultados pueden verse en los gráficos. Se realizó sobre el tema de la xenofobia y se preguntó a la gente cuánto miedo tenían de los rusos, de los chinos, rumanos y también de los piracianos. Se puede ver que el 87% y el 68% de la población tiene miedo de la gente de esa nación y solo más tarde se reveló que el pueblo piraciano no existe. Los investigadores inventaron este pueblo con el objetivo de demostrar que la gente tiene tanto miedo a lo extranjero que también tiene miedo de la gente inexistente. Pero también hay que admitir que si me preguntan si tengo miedo de los extranjeros, árabes, chinos, rusos, rumanos, en este caso no puedo pensar a toda la nación, ni siquiera en el caso del pueblo piraciano. Pienso más bien en alguien que es extranjero, que podría darme problemas. Por lo tanto, entiendo que alguien tiene miedo de los piracianos y no me burlaría de él si dice que tiene miedo de todos estos pueblos. Es un fenómeno muy interesante este, y yo diría que sostiene el hecho que la gente en general tiene miedo de los extranjeros. Hola, me llamo Gabor y estudio medios y comunicación en la Universidad de Ámsterdam. En la universidad estudiamos mucho sobre la veracidad de las noticias e informaciones para determinar si debemos creer o no en una información. En primer lugar, vale la pena comprender cuáles pueden ser las motivaciones del autor. Es imposible e inútil examinar todos los datos, pero vale la pena prestarle atención. La motivación del autor puede ser muy distinta, pero mencionaré 6 principales tipos. Entretenimiento. Imagino que pasas mucho tiempo viendo vídeos, escuchando música, leyendo, marcando me gusta o navegando en Instagram. Este tipo de consumo de medios tiene una finalidad: entretener. Este tipo de información se crea para entretenernos. Segundo, incentivo a la compra. Nos bombardean constantemente con mensajes que nos incitan a comprar determinados productos. Esta información se crea para promocionar un determinado producto o servicio e incitan al mayor número posible de personas a comprarlo. Identificar la finalidad puede ayudarnos, por ejemplo, a reconocer si un mensaje está codificado en la publicidad. Pero en el mundo de los medios de comunicación, el interés comercial que hay detrás del mensaje es a menudo muy difícil de identificar, ya que no sigue la forma tradicional de marketing. Piensa, por ejemplo, en algunos famosos que insisten en lo bueno que es un determinado producto. Tercero, persuasión. Cuando se hace una composición linda, se reúne la información necesaria,
Se argumenta y se organiza de forma lógica para que el resultado sea convincente. Esto es exactamente lo que ocurre cuando intentas persuadir a la gente de tu verdad. El objetivo principal de este tipo de comunicación es hacer que la gente acepte las opiniones de un individuo y moldear las nuestras a consecuencia. Cuarto, provocación. Este tipo de información apunta a provocarnos. Invoca emociones intensas, por ejemplo, furia, terror, felicidad, que nos dificultan pensar con claridad en el mensaje. Muchas veces estos mensajes pueden estar basados en la realidad o en la verdad, pero a menudo contienen información equivocada o falsa. El quinto grupo, documentación. El objetivo del siguiente grupo no es tan fácil de descifrar. Prueben a adivinar qué tienen en común los siguientes artículos: la grabación de una cámara de vigilancia, un informe gubernamental, los resultados de un estudio de investigación, las imágenes de una tormenta grabada con un celular. Tienen en común que registran acontecimientos e introducen determinados fenómenos. Son documentos que realmente pueden ser utilizados sucesivamente. Sexto grupo, información, que es el más importante para nosotros. Es la información, dar información. Estas partes de información nos ayudan a tener pistas sobre los acontecimientos importantes que nos rodean en la vida cotidiana, en la ciencia, en la tecnología, en la cultura, política, en los negocios. El objetivo del autor no es hacernos comprar un determinado producto o convencernos de la verdad, sino simplemente informarnos sobre un determinado acontecimiento. Este tipo de información nos da la libertad de formular nuestra opinión a partir de la información que recibimos. Para formar la opinión propia es necesario recoger información de diferentes fuentes. Por supuesto, en la mayoría de estos tipos de información se mezclan las motivaciones. Por ejemplo, la publicidad, además de hacernos comprar un determinado producto, puede informar sobre la característica de ese producto. O incluso un vídeo de entretenimiento puede contener conocimientos que ayudan a comprender el mundo que nos rodea. A menudo no es fácil individuar cuál es el objetivo del autor, pero si lo pensamos, podemos hacerlo, porque siempre hay un objetivo principal. Tenemos que comprender cuál es ese objetivo, porque es el primer paso para saber cómo manejar esa información. Prokop-Katarin, método del filtro, comprobación de la autenticidad a partir de 6 pruebas. Én olyan jogcímen vagyok most itt, hogy a Főváros Újságnak vagyok szerkesztője, meg szerzője valamennyi ideje, jó pár éve, és először is ahhoz kapcsolódnék, ahhoz a kis videóhoz, nem tudom. Hola, desde hace tiempo soy editora y autora de la revista online Ciudad Nueva de Hungría. En primer lugar, me gustaría reflexionar sobre el video anterior. En este video, si lo recuerdan, se enumeran 6 objetivos comunicativos. Cuando se publica un artículo o cualquier tipo de publicación, estos pueden tener diferentes fines comunicativos. ¿Por qué es importante reconocer el objetivo comunicativo? Creo que es importante porque nos ayuda a decidir cómo relacionarnos con esa publicación en particular. Nos ayuda a identificar lo que hay que buscar y cómo utilizar ese contenido en el futuro. En este video se han mencionado varios ejemplos como fines comunicativos, por ejemplo, publicidad o entretenimiento. Lo que quiero destacar es que una publicidad puede tener varios objetivos al mismo tiempo. Lo que tenemos que identificar es el objetivo principal de ese contenido, porque todo lo demás estará subordinado a él. Por ejemplo, tomemos un post de Instagram al que el editor al final se refiere como publicidad incorporada. En este caso, el objetivo principal del post será vender algo, pero también puede ser un entretenimiento o difundir algún tipo de información. Pero aún así, el objetivo principal será vender algo. Si leemos algo sobre el coronavirus, deberíamos tener una lectura diferente sobre los distintos tipos de contenidos en función de sus objetivos, si es un contenido para entretener o para difundir información.
és lehetnek benne információk is, de alapvető az, hogy szórakozzunk. És hogyha például egy szórakoztató tartalom, akkor fejben kell tartani, hogy ezek az információk nem... Si recuerdan, durante la primera ola de coronavirus, Comedy Central creó contenidos divertidos para ayudarnos a calmarnos y también para entretenernos durante un momento tan difícil. Si leemos contenidos divertidos, tenemos que tener en cuenta que la información del contenido puede no estar basada en información de datos precisos. Y por supuesto, la audiencia no esperaría tener información objetivamente correcta en un contenido divertido. Sin embargo, cuando se leen contenidos que tienen como objetivo principal la difusión de información, entonces necesitamos información y hechos concretos y verificables. En relación con el coronavirus, hay una gran cantidad de información no verificada que circula por Internet. Por eso es importante que sepamos cómo utilizar la información. Recuerdo que durante la primera ola de la pandemia leí un artículo bastante sorprendente, un artículo italiano. Resultó ser una noticia falsa, pero los principales portales de noticias húngaros también la publicaron. Se trataba de un sacerdote italiano que dio su respirador a otra persona y, en realidad, esta noticia falsa fue reportada por sitios de noticias internacionales y por los principales sitios de noticias húngaros. Pero más tarde este sacerdote declaró que era una noticia falsa sobre él y que no fue así. Esta noticia me pareció un poco extraña al principio, así que la verifiqué a partir de las fuentes originales italianas y me di cuenta que era falsa. Sin embargo, podemos caer fácilmente en la trampa. Para todo aquello que quiero hablar, utilizaré una palabra clave que iré repitiendo. Esta palabra clave es filtro y la utilizaré en varios sentidos. En primer lugar, la utilizaré en el sentido que tenemos que tener un pensamiento crítico cuando leemos contenidos. Ahora bien, ¿qué significa tener un pensamiento crítico? Quiere decir que debemos hacer preguntas sobre todo, leer cada información que recibimos. Tenemos que hacernos preguntas para verificar esa información. Los expertos a nivel internacional dicen que todo lo que estamos tratando en este seminario web debería enseñarse en la escuela primaria. Tendría que existir una asignatura dedicada a estos temas, porque los jóvenes de hoy necesitan que se les enseñe a navegar a través de la vasta información que nos rodea. Y por eso me gustaría invitarlos a que compartan con los demás todo lo que estamos aprendiendo aquí, lo que hablamos, las recomendaciones que compartimos con ustedes, o los sitios web que ha recomendado Szilárd, por ejemplo. También quiero hablar en relación al filtro de un fenómeno llamado filtro burbuja. El filtro burbuja, como ya sabrán, se refiere al hecho que los sitios de redes sociales y otros sitios de creación de contenidos utilizan algoritmos que hacen un seguimiento de nuestra cronología de clic. Hacen el seguimiento del contenido que nos gusta y que es probable que leamos, y nos ofrecerán y mostrarán contenidos en función de ello. Los sitios web que crean contenidos utilizan estos algoritmos para luchar por nuestros clics. Cuando me despierto por la mañana, por ejemplo, y quiero mirar las noticias, se me ofrecen artículos sobre países que he visitado o he buscado. Días anteriores, semanas anteriores, y veré contenidos de noticias que he buscado hace un año o dos. Una vez escribí un artículo sobre el diálogo interreligioso en referencia o en respuesta a una terrorista en Francia. Y cuando me desperté por la mañana siguiente y encendí mi celular, quise leer la noticia. Lo primero que apareció en mi pantalla fue un discurso del presidente Emmanuel Macron. Creo que es importante que seamos conscientes del hecho que podemos ser manipulados a través de estos algoritmos. Ahora me gustaría pasar a algo diferente o más particular sobre las noticias falsas.
már konkrétan az álhírekkel kapcsolatban. Először, most ezt még nem rakok hozzá a PowerPointot, elővennék... Creo que no voy a mostrar mi presentación de PowerPoint, pero me gustaría ver algunas características lingüísticas sobre las noticias falsas. ¿Cuáles son los rasgos lingüísticos en base a la cual podemos calificar la información como confiable o no confiable? Podemos sospechar mirando el título de cualquier contenido. ¿Cuáles son los signos que tenemos que prestar atención y de cuáles debemos dudar sobre la confiabilidad? Si el título es demasiado sensacionalista y contiene varias referencias como "así es" o "esta es la manera de hacerlo", algo que despierta la curiosidad del lector. Estos son signos reveladores. Por ejemplo, leer un título que diga "esto es lo que tu huella digital dice de ti". Se trata de un título atractivo que atrae nuestra curiosidad y nos incita a hacer clic. Cualquier cosa que atraiga excesivamente nuestra atención, del tipo "así es como secuestrarán a tu hijo, evita la tragedia", son los típicos títulos de noticias falsas. Pero también, si compartes este contenido, tu suerte cambiará. Una vez más, se trata de títulos muy cuestionables. Y si quieres divertirte, pasa un buen rato. Eres libre de hacer clic en este contenido, pero seguramente no será confiable. Muy a menudo los titulares son engañosos y por desgracia incluso en los grandes portales de noticias se tiende a utilizar titulares que son en parte engañosos o sensacionalistas. Ahora permítanme compartir con ustedes una historia personal. Hace unos años estuve en Roma en una conferencia internacional para los editores de Ciudad Nueva de todo el mundo. Había muchas personas de diferentes continentes. Uno de los temas que debatimos fue el de los titulares de las noticias. Entre los participantes había un periodista que trabajaba para un gran periódico nacional. Y una vez difundieron una noticia que hablaba mal del movimiento de los focolares. Este periodista es un autor creíble y conocido. Y cuando hablamos de este tema dijo que en realidad este título tan negativo pudo aparecer porque la persona que tiene derecho a cambiar los títulos no es el periodista, sino una especie de gerente financiero del periódico. En aquel momento fue un gran dilema para él si dejar el periódico o no, porque esto es un verdadero problema, porque a menudo el autor no puede decidir cuál será el título final de su artículo. Fenntartja a jogot rá, hogy folyamatosan megváltoztassa a címeket, és akár nem valós információ szerepeljen a címben. És neki ez egy nagyon komoly dilemma volt, hogy ott hagyja ezt az újságot, vagy ne, és aztán a többiek is mindenki elmondta a tapasztalatát, mondom. Se trata de un problema real que preocupa incluso a las grandes y confiables revistas y portales de noticias. Así que hablé de los servicios de comprobación de los hechos, fact-checking, y uno de los portales más importantes es Snopes. Brooke Pinkowski, directora de Snopes, hablando sobre los títulos de las noticias, dijo que los titulares no solo nos informan. Por eso suelo recomendar a las personas que se enfadan, se molestan o se frustran cuando leen los títulos de unas noticias, que luego de hacerlo vayan a comprobar la credibilidad de la fuente de esos títulos. Akkor kétszeresen ellenőrizzék a forrás hitelességét. Akkor egy második, amit szeretnék itt a nyelvi elemekkel kapcsolatban. La segunda cosa que me gustaría mencionar en relación a los rasgos lingüísticos es el uso de las palabras pseudocientíficas. Esto es una característica típica de las noticias falsas. Utilizan palabras científicas que normalmente utilizan los expertos y los científicos, pero que los profanos no suelen utilizar ni conocen. Pues bien, al utilizar estas palabras científicas o pseudocientíficas, los autores intentan hacer creer a sus lectores que se trata de contenidos y fuentes científicos. Escriben sobre temas que son de gran interés para los lectores y el público, pero que no podrían verificar. Ahora me gustaría elaborar una lista de lo que hay que tener en cuenta en relación a los títulos de las noticias. Si hay una exageración en el título, es una clara señal.
Si hay muchos errores de escritura, muchos signos de exclamación o de interrogación o faltas de ortografía, debería ser una señal de alarma. O algo está escrito en mayúscula, lo que también es muy sospechoso. Arra épülnek, hogy végül is akkor nem is tudjuk, hogy mi volt a pontos. És amikor túl sok írásjel, ez tipikus, ugye? Felkiáltójel elején, két felkiáltójel a végén, 3 pont, valami csupa nagy betűvel írva. Na, ezeket szerintem nem is kell ismételni. Ez volt az első, ami a első rész, és akkor mondanék most nektek valamit, egy ilyen módszer. Y ahora me gustaría darles un método, una metodología que ofrece varios pasos a seguir cuando queremos pensar si un post que aparece en los medios sociales puede considerarse creíble y confiable. Hay varios métodos, este es uno de ellos, y tiene que ver con la palabra clave que dije que iba a repetir. Filtro. Ahora, filtro es un acrónimo formado con palabras húngaras. Lamentablemente no es posible traducirlo en otros idiomas, pero de todos modos compartiré con ustedes el significado de cada letra de este acrónimo. La F en húngaro significa fuente. ¿Quién es el autor del artículo? Busquen en Google el nombre para saber si es una persona real o si son personas reales, si son de confianza o no. ¿Dónde apareció el artículo? Comprueben la página web, hagan clic en el enlace. Pueden ir a la página web y comprobar el contenido, la misión y el tema de la imagen. Muchas veces los creadores de noticias falsas manipulan utilizando URL que son muy similares a las existentes. Fuentes, ¿qué tipo de referencia? Expertos a los que se refiere el artículo. Busquen en Google estas supuestas fuentes. Traten de encontrar las fuentes originales en el idioma original para ver si el contenido compartido puede apoyarse en datos reales. El artículo los ayuda en relación al contenido de las fuentes. ¿Proporciona fuentes concretas o solo da referencias ficticias? También esto ayuda a saber y pensar si es una fuente en la que se puede confiar o no. El siguiente punto es la fecha. ¿Cuándo apareció el artículo? Comprueben si hay una fecha en el artículo. Comprueben si la fecha de la información sigue siendo relevante, porque muy a menudo un artículo aparece hace varios años, se vuelve a aparecer, a publicar o reaparece en Facebook. También ocurre que una vieja noticia reaparece en Facebook. Pero si se comprueba la fecha, se puede ver si la información es relevante o no. Si se trata de un post de hace varios años, una de las razones podría ser que originalmente no tenía fecha el artículo, por lo que la fecha es algo que siempre se debe comprobar. El siguiente elemento es la razonabilidad. ¿Es razonable el contenido escrito? ¿Existen vínculos lógicos entre las ideas expresadas en el artículo, en el post? Aquí tiene que confiar en vuestro sentido común y en vuestro conocimiento previo sobre los temas. Yo diría, por mi experiencia, que este es el elemento por el que se comienza, pero por el bien del juego de las palabras es el tercero en mi lista. Suele ser el primero que nos hace dudar cuando sentimos que algo está mal, que algo no es lógico entre las ideas o la información compartida. El siguiente punto es la comprobación de los hechos. Esto, en parte, está relacionado con cuanto ya hemos dicho sobre las fuentes. El artículo informa de hechos y datos que pueden ser verificados por fuentes confiables. Si el artículo se refiere a datos estadísticos, siempre podemos y debemos verificar y comprobar los hechos a partir de bases de datos oficiales, en base al banco de datos del Instituto de Investigación, por ejemplo, o bases de datos en oficinas estadísticas oficiales. Es una buena idea llevar a cabo esta comprobación. La semana pasada leí un artículo de un experto de temas de investigación de minorías. Es un autor conocido. Sin embargo, he comprobado los datos que ha escrito en este artículo.
Trata de diferentes datos estadísticos sobre grupos minoritarios en Hungría. Yo sabía que el último censo nacional en Hungría se realizó en el 2011 y que nuestros censos en Hungría se realizan cada 10 años, lo que significa que el próximo será en el 2021. Es decir, que si leemos los datos estadísticos sobre la composición de la población, los datos más recientes que encontrarán serán en 2011. La comprobación de los hechos es muy importante siempre. El artículo nos cuenta hechos reales, da información real. Esto es siempre importante, no solo cuando queremos filtrar las noticias falsas, sino también cuando queremos estar seguros que un artículo que estamos leyendo es confiable en términos de contenido. La comprobación de los hechos también es importante cuando escribimos nuestros artículos. Les doy otro ejemplo. Hace un mes y medio, Bhalat Sudar escribió un interesante artículo que recomiendo que lo lean sobre Ardern, la primera ministra neozelandesa que fue elegida por segunda vez como primera ministra. Ahora bien, este artículo tenía fecha anterior a cuando ella fue elegida por segunda vez como primera ministra y se refería a los datos de las encuestas de opinión y del COVID-19. Así que lo que hice fue volver a comprobar los hechos en base a los datos oficiales del Instituto de Investigación de la Opinión Pública. He comprobado las fuentes originales de Nueva Zelanda y también los datos de COVID, actualizados a la fecha anterior a la publicación del artículo. Por lo tanto, he comprobado todos los hechos y creo que esto es importante. Es para que podamos ver que las ideas y los hechos de un artículo están relacionados a una realidad, se basan en una realidad, o que una línea de pensamiento y las ideas que se comunican son válidas, lógicas y razonables. Por ejemplo, como la primera ministra de Nueva Zelanda siguió siendo humana y mantuvo una humanidad incluso en circunstancias tan difíciles. Luego están las emociones. ¿Qué tipo de emociones nos despierta el artículo? ¿Nos entusiasma? ¿Nos hace desearlo? ¿Nos asusta? Me gustaría introducir aquí otro concepto, los prejuicios. ¿Tenemos prejuicios? Porque los prejuicios influyen en el tipo de emociones que se nos inculcan y que se nos inculcarán. Nuestros prejuicios influyen en la forma en que tomamos decisiones y en cómo nos sentimos respecto a ciertas cosas. Esto está relacionado en parte con el pensamiento crítico y con el hecho que debemos ser conscientes de las cosas que nos influyen e intentan manipularnos. Identificar nuestras emociones es importante, identificar nuestros prejuicios para reconocer qué tipo de emociones nos despierta un determinado artículo. Nos ayuda a evaluar si una fuente es creíble. A veces un determinado artículo no evoca realmente ningún sentimiento o emoción especial en nosotros, pero tenemos que ser conscientes que en un público más amplio, la gente sentirá emociones muy fuertes por ese artículo concreto si no es consciente de sus propios prejuicios. Por último, la parcialidad, no en el contexto de nuestros prejuicios, sino que se refiere a la parcialidad del autor. La persona que escribe el artículo tiene un prejuicio hacia una afiliación política o un prejuicio hacia un determinado tema. ¿Cómo podemos decidir si alguien tiene prejuicios o no? ¿O si la persona es imparcial? El autor nunca nos mostrará todo el panorama, sino solo una parte de la realidad y se perderá información importante. Creo que estos son los dos elementos básicos. Están entrelazados, pero nos mostrarán claramente cuándo tenemos que tener cuidado y qué debemos tener en cuenta con las críticas. Estoy segura que también ustedes han leído algún artículo donde la línea de pensamiento es lógica y luego la conclusión es completamente diferente. Por ejemplo, hay muchas personas que se muestran escépticas a la existencia del COVID. Tal vez escriben un artículo que ofrece detalles profesionales y descripciones de los respiradores, pero al final dicen, bueno, el COVID ni siquiera existe. No está claro cuál es el objetivo. No tiene sentido. Este es un ejemplo de cómo se puede detectar la parcialidad del autor. Este es el test del filtro que pueden utilizar para pesar la información
y tener la mirada crítica sobre cualquier contenido. En síntesis, fuente. ¿Qué debemos comprobar? Si hay una fuente, ¿quién es el autor? Si está relacionado a las fuentes originales. Luego la fecha. Tenemos que comprobar si el artículo es pertinente o fue actualizado. Luego, la razonabilidad. Está escrito de manera lógica, es razonable, es coherente con el sentido común y los conocimientos previos. Es posible que las ancianas sentadas en sus casas estén mejor informadas sobre esto que yo estudié. Por eso, cuando alguien está muy seguro de lo que dice y ni siquiera hay un experto, eso siempre es una señal de alarma para comprobar los hechos. Y luego está todo lo demás. No quiero hacer una lista completa, pero estas son las cosas más importantes para tener en cuenta. A este punto me gustaría detenerme y dar la palabra a Zita. Zizek cita, descubriendo 4 tipos de noticias falsas. ¿Cómo verificar la autenticidad de una foto o de un vídeo? Szóval én az álhíreknek a fajtáiról beszélnék röviden. Ez egyfajta csoportosítás, persze többféle lehet, hiszen nincsen erre egy pontos definíció. Me gustaría hablar de los diferentes tipos y categorías de noticias falsas. Por supuesto, esta es solo una forma de clasificar las noticias falsas. Pueden existir diferentes categorías, ya que las noticias falsas no tienen una definición rigurosa. Las noticias falsas se utilizan en la conversación cotidiana para describir cualquier tipo de información engañosa y pueden ser de diferentes tipos según la intención del autor. Pensé que Katy iba a darnos algunos ejemplos relacionados con el coronavirus. Vamos a profundizar este tema y me gustaría mostrarles varios ejemplos, porque el coronavirus es un buen tema bajo el cual podemos pasar por las diferentes categorías. Podemos distinguir 4 categorías básicas en relación a las noticias referidas al coronavirus. Este es un artículo sobre el brote de coronavirus que apareció, como pueden ver, el 27 de enero de 2020. Me gustaría que lo lean y luego lo discutiremos. Epidemia de coronavirus. ¡Qué casualidad! En octubre de 2019, la Fundación Bill Gates organizó una cumbre para la élite internacional en la que se simuló una pandemia causada por el coronavirus, solo unos meses antes del estallido real de la pandemia. La Fundación Gates apoya desde el 2015 a las instituciones que poseen licencia para la investigación relacionadas con el coronavirus. La empresa de biotecnología, propiedad de Gates, ha comenzado recientemente a desarrollar vacunas contra el COVID. La actual pandemia se originó en un mercado de Wuhan, situado a solo 30 minutos de un laboratorio de alta seguridad, donde se realizan experimentos con el ébola, SARS y coronavirus. Supuestamente el virus animal, el coronavirus, se propagó de persona a persona desde el principio. Netflix estrenó una nueva serie llamada Pandemia en enero de 2020. Se acerca el Año Nuevo Chino, cuando millones de personas viajan en todo el país y pueden propagar el virus. Es una coincidencia demasiado grande. Veo que todos han leído el artículo. Matías, ¿quieres decirnos qué has notado en este artículo? Me parece, ¿cómo decirles?, que es poco profesional. Por ejemplo, se habla de coronavirus y está escrito en mayúscula. De nuevo, la puntuación es completamente equivocada. Me da la impresión que es totalmente poco profesional, porque la puntuación es muy poco profesional. Esto quería agregar. Sí, es muy acertado, es justo lo que has compartido. Y que lo vemos. Nuestras sospechas nacen también de los rasgos estilísticos. Pero ahora prefiero hablar sobre todo de los elementos relacionados con el contenido, es decir, a nivel de palabras que nos ayudan a comprender cuál es el objetivo principal del artículo. Loring, ¿quieres decirnos algo? Solo que estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. Me parece que es como un documento Word que está pegado. Son frases, sí, que se refieren a algo, pero se dejan a mitad.
Creo que tiene que ver con el hecho que parece que es poco profesional. Me refiero a cómo se redactó. Lila, ¿qué te parece? Yo me esperaría un pensamiento elaborado cuando leo un artículo, pero aquí veo solo medias frases. Desde el punto de vista del contenido, creo que podemos decir que las partes de información son poco probables. Incluye la mención que los virus ébola y SARS son los que están experimentando. Y esto es contradictorio porque SARS y coronavirus son el mismo virus. Por lo tanto, enumera elementos que son iguales. Solo puedo mencionar la forma en que se escribió. Me parece que realmente poco profesional. Son frases cortas, puestas allí. ¿Quieres, Lorin, añadir algo? Gracias, Mako. Hát csak én akkor a tartalmáról annyit, hogy szerintem ez egy ilyen... En cuanto al contenido, me gustaría agregar que se trata de una especie de discurso provocatorio, un texto provocatorio que hace entender que Bill Gates es una persona muy rica y que está tratando de generar grandes cantidades de dinero con la pandemia de coronavirus. módon, hogy egyrészt ugye lehet... Al principio el texto da a entender que en realidad Bill Gates ya sabía de antemano de esta situación. De hecho, organizó una reunión. No sé si es cierto o no. Él es el que está trabajando con la vacuna y el que ganará muchísimo dinero con esto. Por lo tanto, trata de hacer entender que es una teoría de la conspiración y que la gente está ganando o ganará mucho dinero con esto. Por ejemplo, Bill Gates y otras personas. El discurso no termina del todo, queda abierto para que la gente pueda terminarlo. Gracias por compartir sus puntos de vista. Están abordando un punto muy válido. Además de todo lo que pudieron identificar en base a lo compartido por Catalín, usando el filtro, usando vuestra experiencia, hay algo muy importante para destacar. Creo que han logrado identificar las cosas más significativas. Una palabra clave fue Bill Gates. Su nombre reaparece varias veces en los 3 primeros párrafos, y esto es una característica típica. Este tipo de noticias falsas se llama teoría de la conspiración. Incluso el título sugiere que aquí hay algo que no funciona. ¿Coincidencia o no coincidencia? Esta es la teoría de la conspiración. Es la opinión que un acontecimiento importante está orquestado por un grupo pequeño y potente de individuos que tienen una intención dañina en mente. Y en tiempos de crisis como la actual pandemia, nos vemos inundados de mucha información, vasta y no verificada, a menudo contradictoria. Es una situación de inseguridad. En estas circunstancias, a menudo nos encontramos con títulos de noticias como "Nada ocurre por casualidad", "Nada es lo que parece". Mucha gente quiere abusar de estas situaciones y engañar a los demás. Permítanme mostrarles otro ejemplo, también relacionado con el coronavirus. No es necesario leer todo el artículo, sino solo leer algunos fragmentos y discutir las características típicas relacionadas con el contenido y el estilo. 10 segundos para hacer el test para ver si tienes el coronavirus. Es así como se informa a la gente en Canadá. ¿Cómo podemos estar seguros que no estamos infectados por el nuevo coronavirus si no tienes ningún síntoma durante días? Los expertos de Taiwán dan una forma muy simple de autoinspección que podemos hacer cada mañana. Respirar profundamente y mantener la respiración durante al menos 10 segundos y sabrán si están infectados o no. Si no tienen tos, no se sienten presionados o un malestar, entonces no hay fibrosis en vuestros pulmones, que quiere decir que no están infectados. Este es un artículo bastante horrible. ¿Qué les parece? ¿A quién tenemos que escuchar? Matías, continúa. Lo que me llamó la atención realmente es que todos los lugares que menciona están muy lejos de Hungría. Nadie puede controlar lo que hace la gente en Canadá, por ejemplo.
menciona también que los medios asiáticos y son muy precisos. Y también ellos estaban cercanos a la zona de la propagación del virus. Sí, es muy simple, no lo sé. Los médicos formados probablemente no dirían algo así. No pueden decir que en 10 segundos alguien tiene coronavirus o no. Csak annyi, hogy ez nem tudom, mikor Sí, jelent meg tienes ez a cikk, razón. mert nagyon vicces, mert No ugye sé iskolába jártunk cuándo apareció este márciusban, artículo, mondtam a pero es tanárnak, bastante hogy divertido, ezt porque cuando las érezhetjük, escuelas érzékelni estaban todavía tudjuk abiertas en másokat, marzo y nosotros nagyon íbamos a la escuela, uno de mis profesores nos hacía estas recomendaciones muy similares, es decir, de beber a menudo y respirar al aire libre. Sí, este artículo apareció durante la primera ola de la pandemia. Para mí es un ejemplo típico de técnicas muy interesantes de nuestra época moderna. Por ejemplo, pongamos algo a la luz de la luna y hará desaparecer todas las enfermedades. Por eso, el hecho es que está lleno de expresiones y términos que tratan de convencernos que el autor es un experto. Por ejemplo, habla de fibrosis. Nadie sabe realmente qué significa. Yo no tengo idea del significado. Por lo tanto, seguramente se trata de una especie de equilibrio médico y de la UNSP del coronavirus. Este tipo de términos están allí, pero obviamente tenemos que tener idea de lo que está hablando. Hay algunas frases complicadas, mientras otras muy sencillas. Por ejemplo, respirar y beber agua. Todos sabemos qué significa. Entiendo tu punto de vista. Creo que esto es la clásica estafa. Un método típico, cómo perder peso en 10 días. Entonces, ¿qué tipo de noticia falsa es? Se llaman noticias pseudocientíficas. No hacen referencia a médicos ni a fuentes profesionales y expertas, pero ponen muchas palabras científicas en el artículo que hacen creer al lector que el autor es realmente conocedor del tema. Un artículo de este tipo hace referencia a las fuentes de forma vaga, como los científicos británicos. Estos artículos también están llenos de exageraciones, como es una cura para todo y cura cualquier tipo de enfermedad. Y es una característica común de estas noticias pseudocientíficas ofrecer explicaciones sencillas a cuestiones complejas. Aquí otro ejemplo, un artículo publicado en enero de 2020. No es un portal de información muy confiable. Dice, noticia de última hora. 7 ciudadanos chinos y 3 húngaros han sido diagnosticados con el coronavirus esta mañana. El Centro Nacional de Salud Pública ha anunciado oficialmente la aparición de la pandemia en Hungría. Y hay más en esta historia. Básicamente dice que se ha anunciado oficialmente que 7 ciudadanos chinos y 3 húngaros han sido trasladados al hospital con el coronavirus. Y esta es la noticia clamorosa, que la epidemia apareció en Hungría. Cuando se trata de este tipo de noticias falsas es muy difícil detectarlas. Incluso insertan una fotografía que parece bastante creíble, confiable y apta a la historia. Podríamos creer fácilmente que se trata de una historia real. Debajo de la foto hay un pedido. Dice, por favor, compartan este artículo con tus amigos y familiares y adviértanle que se cuiden. Evitemos juntos la propagación de la pandemia. Eso es algo que no se encuentra en un portal de noticias confiable, este tipo de invitación a hacer clic. Esto es un caso en el que se dice que los envíe a 10 personas. Legyünk körültekintőek, stb. Tehát ez a megosztás kérés egy valódi hírnél azért ez nem szokott egy valódi hírportálnál, és akkor itt jön be még az is, küld tovább 10 embernek, Tessék? és bocsánat, ez ilyen küld tovább 10 Igen, embernek, és igen, akkor ez nem hivatalos. Igen. És itt, amit így olvastam ennek a hírnek a kapcsán, tehát hogy ugye, hogy rögtön az ember... Lo que digo en relación a esta noticia es que se trata de comprobar inmediatamente los hechos. Ahora, ¿qué se comprueba? Si lees algo que es muy probable que sea creíble y que podría haber ocurrido, no es suficiente creer.
Pues bien, una buena forma de afrontarlo es, por ejemplo, buscar otros portales de noticias importantes que se consideren confiables, porque lo más probable es que los portales de noticias importantes escriban sobre estos acontecimientos. Esta era una noticia realmente relevante, pero no cierta, porque la primera persona infectada en Hungría se encontró una semana después. Por lo tanto, esto podría ser una noticia relevante, pero como no se encontraba en los medios de comunicación confiables, entonces definitivamente no era cierta. Creo que en este caso, desde el punto de vista del contenido, se puede entender que no se apoyaba en nada. Dicen que alguien hizo algo, que los testigos lo han confirmado. También dicen que 3, 7, 53 son números. Y hay una fotografía que no tiene nada que ver con el contenido, pero hay un auto de policía, bomberos. Así se puede ver cuál es la intención del mensaje, pero no hay contenidos ni hechos. He leído sobre la verificación de este artículo, que la gente que estaba en Budapest ese día se dio cuenta inmediatamente que esa foto no podía ser tomada en ese día, porque el tiempo era completamente diferente y la ciudad tenía otro aspecto. Así que fue muy a menudo que comprobar la fotografía y ver si podría haber sido tomada durante ese evento, mirando el ambiente, mirando la fecha en que se tomó la fotografía. Lo que ya he mencionado son los titulares que son largos y clamorosos y difunden miedo o, de nuevo, apelan a vuestros bolsillos, lo que también dijo Matías, si no encuentras la noticia en otros portales, también es una señal de alarma. Hay muchos sitios web en los que solo se publican noticias falsas. No les importa lo que pasa en el mundo real, solo publican noticias falsas sobre algo que es un tema de actualidad porque quieren conseguir el mayor número de clics. Así que cuando el coronavirus apareció en Hungría, este fue un gran tema para crear noticias falsas. También hablamos de comprobación de las fuentes confiables. ¿Se cubren el tema o no? O comprobar la fecha, los hechos sobre los que escriben, el artículo, el número de personas que murieron, su nacionalidad, el lugar de los hechos. Y si no se pueden encontrar ningún artículo sobre este acontecimiento basándose en los detalles que has incluido en la búsqueda, entonces puedes tener una fuerte sospecha que se trata de una noticia falsa. Akkor nagy esélyű kitalált hír, és nem csak kinézetükben, hanem a fotókat is meg lehet nézni, hogy azok mennyire stimmelnek. És itt már nem is úgy csináltam, Me gustaría hogy compartir con hanem, ustedes otras elmondom a características. negyedik. La cuarta característica que puede generar nuestras dudas es que hay una fotografía en el artículo que fue tomada en un contexto diferente, pero alrededor de esta fotografía surge una historia completamente nueva. Esto es típico de una catástrofe natural, cuando hay una historia falsa sobre una catástrofe ocurrida en algún lugar. La foto que se publica junto al artículo fue tomada hace años en otro lugar. Aquí hay una foto. La noticia llegó mientras una multitud de personas se agruparon en Aldi cuando comenzó el brote de coronavirus. Pero cuando comprobé los hechos, resultó que esta foto no fue tomada en Holanda, como sugería el artículo, sino en otro país, porque había una gran venta de apertura de este negocio, por eso acudió tanta gente. Por lo tanto, es un fenómeno real. Se pone una foto tomada en un contexto diferente y se crea una nueva historia, pero falsa, alrededor de ella. De nuevo, buscar en Google las palabras claves es una buena manera de comprobar y verificar estas noticias. Pueden ver si otros portales de noticias han verificado estos informes o no. Zilan mencionó varios sitios web de comprobación de hechos que pueden utilizar. Si ven algo en Facebook o en las redes sociales, los comentarios también pueden ser útiles. Si hay tantos comentarios, no es tan fácil encontrar los relevantes en la miríada, pero la gente suele decir si es una broma, una estafa. De este modo podemos ayudarnos mutuamente, y eso es lo que quiero invitarlos. Pocas veces advertimos a la gente cuando leemos una broma o una estafa, pero es una buena idea hacerlo. De este modo podríamos
reducir el número de veces que la gente comparte estas historias falsas o bromas. Tehát, hogy igazából ebben is jó, ha segítjük egymást, és én erre biztatnálak is egyébként titeket, mert sokszor nem szólunk másoknak ezekről a dolgokról, de szerintem jó, hogyha minél többen tudják. Hát ha kicsit csökkentjük ezeknek a megosztását. És ha viszont nem ellenőrizte ¿Qué se puede hacer si nadie ha verificado todavía un vídeo? Si no encuentras ningún artículo sobre la verificación de vídeo, puedes capturar la imagen en tu pantalla y realizar una búsqueda de imágenes basándote en la imagen. Cuando verifiqué esa imagen de Aldi, guardé la foto, la inserté y la pegué en el buscador de imágenes de Google y realicé mi búsqueda. También utilizo esta estrategia cuando quiero saber de dónde procede una imagen, para asegurarme que sea legal poder utilizarla en un artículo, por ejemplo. Luego también utilizo este tipo de búsqueda de imágenes y compruebo dónde fue publicada originariamente la imagen o la foto. Existe también una extensión para su motor de imágenes que se llama búsqueda inversa de imágenes, con la que se puede realizar una búsqueda de imágenes con el botón derecho del mouse. Son estrategias muy útiles y prácticas para nosotros. Úgyhogy ezek nagyon hasznosak, és a végére hoztam még, hogy miért. Para terminar, quiero hablar del por qué es bueno ser consciente de los diferentes tipos de noticias falsas. Creo que es importante, porque si se conocen las características estilísticas y de contenido de los tipos de noticias falsas más comunes, esto ayudará a identificarlos más fácilmente. También es bueno porque si conoces estas características podrás detectar las noticias falsas más rápidamente. Ayuda a no caer en las primeras emociones, porque estas noticias falsas suelen apelar a nuestros sentimientos, a nuestras emociones y quieren manipularnos. Muy a menudo te encuentras, por ejemplo, con diferentes recaudaciones de fondos falsas. Hay muchos de estos recaudadores de fondos para causas benéficas y a menudo, por ejemplo, quieren recaudar dinero para un paciente de cáncer con una foto que fue tomada hace 10 años. Es importante no caer en nuestras emociones, que compartimos al instante con ese post. Pero primero es conveniente comprobar si se trata de una persona real, un problema real o es una estafa. Afortunadamente en Hungría se hicieron varias recaudaciones reales como esta, pero son un poco diferentes. Como cuando lees el post hay muchos datos, la dirección, el número de cuenta bancaria o diferentes elementos que están relacionados con esos hechos. Puedes dirigirte a las entrevistas que se hicieron con las familias o con la persona que lanzó la recaudación. Toda esta información ayuda a comprobar los hechos y a comprender que no se trata de una estafa. Aquí hay una imagen. El elefante ayuda al cachorro de león. Puedes hacer una búsqueda de imágenes sobre la foto y comprobar si realmente es la historia que rodea la foto. También les mostraré otra imagen. Los lobos muestran cómo funciona una sociedad bien organizada. Esta es una imagen que resurge con frecuencia. Si haces una búsqueda de imágenes basada en esta foto, verás de nuevo cómo se puede crear otros tipos de historias diferentes a partir de esta foto. Y estas imágenes se pueden compartir y compartir nuevamente. Son imágenes hermosas que golpean nuestras emociones. Ahora bien, en los dos últimos casos, no estoy segura que estas sean realmente negativas. Seguro que quieren conseguir el mayor número posible de clics, pero al mismo tiempo estas fotos dan un sentido de comunidad, de pertenencia, de ayuda recíproca. Así que en este sentido puede ser bastante positivo o al menos parecerlo, pero en realidad lo que quieren es atraer muchos clics a un determinado portal que los inundará de todo tipo de anuncios molestos y los acercará a contenidos que realmente no quieren ver. Esto es todo lo que quería compartir.